y señores, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de El Matutino de Cananga, hoy 21 de abril del año 2025. Queremos agradecer a mi Memphis y a Héctor, que ya nos adelantaron una primera parte del Matutino de Cananga. Yolanda Bautista, como siempre, con nosotros. Buenos días, buenos días. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias después de una larga Semana Santa. Así mismo es, así es. Bueno, hay mucho contenido en el día de hoy. Ojalá pudiéramos, que el tiempo nos alcance para hablar de todo lo que tenemos en el día de hoy. Tenemos una agenda muy larga, muy larga. Y en orden de importancia, como se enseñaron en la escuela de periodismo, la primera noticia, una noticia eh, que afecta al mundo católico, y República Dominicana es un país católico fundamentalmente. Hay otras religiones que se practican, pero el mundo religioso en República Dominicana está de luto, sí, de luto, y en América Latina también, por el fallecimiento del Papa Francisco. Entonces, ya finalizamos, terminamos, no terminamos, sino se continúa con el caso del IECSET de 232 muertos, que vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, finalizamos ayer, la Semana Santa, cuando se produjo el acontecimiento del IECSET, esa situación trágica donde hay 232 muertos, que ahora esta semana inicia entonces otro proceso. Ahora tenemos que esperar las investigaciones que se iniciaron. Los abogados que representan esa entidad dicen que no, que es mentira, que no han, que no se han inmovilizado y que no se ha iniciado ningún proceso de vamos a decir, de persecución contra los representantes del Jesse Club, dicen los abogados. De todas maneras, parece ser que nos van a mantener, que uno dice una cosa, el otro la desmiente, uno dice una cosa, el otro la desmiente. Nos van a mantener en ascuas, entre dime y diretes, entre abogados, las redes sociales. Yo creo que nosotros debemos mantenernos, que trabajamos en estos medios, de mantenernos serenos y atentos a lo que quieren hacer con la manipulación que quieren hacer de los medios, para después echarle la culpa a los medios. Porque nosotros no somos los que produjimos el acontecimiento. Nosotros no produjimos ningún acontecimiento. Nosotros tenemos la obligación de revelarlo frente a la sociedad, de decir las cosas. El hecho de que las cosas no se digan, eso no significa que no sucedieron. Hay otro tema con el Intran, pero vamos a continuar con lo del Papa, que por ahí fue que comenzamos. El fallecimiento del Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, ya tenía unos cuantos días que se había dicho que estaba muy enfermo, y la persona encargada fue a los aposentos del Papa y parece ser que lo encontró muerto ahí. Ahora viene una situación de la elección de un nuevo Papa, y ahí se tejen y se hacen muchas cosas que usted no tiene idea, no se imagina las cosas que suceden ahí para la elección de un nuevo Papa. No tengo idea de cuál será. Tenemos noticias que, bueno, esta mañana vimos la fotografía que publicara don Víctor Grimaldi, periodista e historiador y diplomático, que estuvo en la Santa Sede por muchos años, de manera que le dimos créditos. Vamos a ver la información del fallecimiento del Papa, por favor.
Una nave Soyuz con 2 rusos y un estadounidense a bordo proveniente de la Estación Espacial Internacional aterrizó el domingo en Kazajistán. La nave Soyuz MS-26 con Alexei Ovchinin, Ivan Wagner y Donald Don Petit a bordo aterrizó cerca de la localidad kazaja de Yezkazgan. Petit regresó a la Tierra en el día de su cumpleaños número 70. Amante del fútbol y del tango, espontáneo y enérgico, el Papa Francisco se destacó por poner la dignidad humana de los excluidos en el centro de su discurso y por su voluntad reformista, pero no llegó a revisar los dogmas más tradicionales de la Iglesia Católica. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en una modesta familia numerosa de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio se unió a los 22 años a la Compañía de Jesús, donde obtuvo una licenciatura en filosofía. Tras una larga carrera, era arzobispo de Buenos Aires cuando fue elegido para papa el 13 de marzo de 2013, a los 76 años. Se convirtió así en el primer pontífice jesuita y el primero no europeo en más de 10 siglos. Fue también el primero en elegir el nombre Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su pontificado. Durante su papado persiguió sin descanso su principal objetivo: reformar la Iglesia Católica para que fuera más cercana a los desfavorecidos y marginados. Marcado por la crisis económica argentina de 2001, también fue muy crítico con el neoliberalismo y puso el foco en la justicia social, la ecología y la defensa de los migrantes que huyen de la guerra y la miseria. Durante su primera Semana Santa en el Vaticano, visitó una prisión de Roma donde lavó y besó los pies de los detenidos. Fue el primero de una serie de poderosos gestos simbólicos que contribuyeron a darle un perfil distinto al de su predecesor, el tradicionalista Benedicto XVI. Francisco optó por vivir en un apartamento modesto de la Casa de Huéspedes del Vaticano, la Residencia Santa Marta, y se movilizaba en un simple Fiat 500 o en un Ford Focus en vez de limusinas. Siempre mostró una gran cercanía con los fieles, incluso durante la pandemia de COVID-19 nunca renunció a estrechar la mano de sus seguidores. Sus detractores conservadores llegaron a acusarle de herejía por su apertura a que los creyentes divorciados y vueltos a casar reciban la comunión. Sus palabras sobre la homosexualidad, tema tabú para la Iglesia, también fueron juzgadas demasiado tolerantes. Pero pese a ser percibido como un progresista en cuestiones sociales, no se apartó de los fundamentos de la doctrina tradicional. Aunque el Vaticano autorizó en 2023 la bendición de parejas del mismo sexo, Francisco mantuvo que éstas no pueden recibir el sacramento del matrimonio. El Papa argentino también expresó regularmente su horror ante el aborto y repitió que la familia está compuesta por un padre y una madre. Y pese a haber nombrado a varias mujeres en cargos importantes dentro del Vaticano, decepcionó a quienes pedían una posición más radical. Francisco hizo de la defensa del medio ambiente uno de los pilares de su pontificado, con su encíclica Laudato Si, dedicada al tema y publicada en 2015. Además, en 2020 hizo un pedido en defensa de la Amazonía, en el que introdujo lo que llamó pecado ecológico. También se posicionó como firme opositor a los conflictos bélicos, condenando tanto a los fabricantes de armas como a la indiferencia de la sociedad. Reactivó la diplomacia del Vaticano al firmar un acuerdo histórico con China para el nombramiento de obispos. Facilitó el deshielo entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Barack Obama y apoyó el proceso de paz en Colombia. Los últimos años de su papado estuvieron marcados por sus reiterados problemas de salud. En 2021 fue operado de colon y en junio de 2023 volvió a pasar por el quirófano por una hernia abdominal. Sus dolores crónicos en la rodilla y las caderas también le obligaron a desplazarse en silla de ruedas. Bien, señores, vamos a continuar. Vimos ahí parte de la historia del Papa Francisco. Entonces hoy se inicia un proceso muy interesante y un proceso de duelo adicional, del duelo que hemos mantenido
un duelo largo hemos mantenido, Yolanda, duelo primero de, Así es, un duelo de 6 días primero, después otro duelo es cierto. de conmemoración, bueno, de conmemoración de la Semana Santa. Sí. Y diríamos nosotros como más de medio mes, ¿verdad? Así es. Y con relación a la Semana Santa, vengo yo, cuando vengo del camino, le digo, bueno, pasó tranquila, un poco tranquila la Semana Santa. Le dije a unos jóvenes y me dijeron ellos, no fue tranquila. Le dije ellos, reflexionaron la gente. Y dice, no reflexionaron la gente. Fue del modo que se trabajó la Semana Santa en este 2025, cómo las autoridades trabajaron, todo lo que prohibieron, todas las medidas que utilizaron para aprovechar ese duelo que tenía la República Dominicana, que tenía la población entera con relación a las muertes del YC. No tuvo la gente que recapacitar mucho, sino con las medidas que tomaron las autoridades, la gente decidieron quedarse en su casa y decidieron salir menos a los ríos. Y también me dijeron ellos, no, porque también las personas que iban a los ríos le quitaban el romo, le quitaban las botellas, no se estaba permitiendo las bebidas alcohólicas en los ríos. Sí, eso es una de las cosas interesantes. La gente no entiende que cuando las autoridades comienzan a aplicar esas medidas, hay que decir algo. Nosotros, las autoridades no debieran controlar la vida de la gente. No debieran estar atentos a lo que la gente está haciendo, pero tiene que hacerlo porque decía alguien que es que los dominicanos y las dominicanas cogen mucho gusto. Entonces, como la gente coge tanto gusto, la gente se pasa de la raya y pierde el control de sí mismo y pierde el control de quien está a su alrededor. Pero aún así, hay cosas que uno no se explica. Señores, ha habido más muertos ahora que el año anterior, y el año anterior no había control. En este año hubo control. La gente no salió, pero los que salieron, yo no sé qué, Dios mío, qué es lo que pasa. ¿Y qué pasó ahora otra vez? Vamos a ver quiénes son los causantes de la mayor parte de accidentes y de muertes. Vamos a ver, nosotros tenemos algunas muestras que hemos traído para que ustedes vean, identifiquen quiénes son los que con sus acciones en las calles provocan tantas muertes. Yo creo que, independientemente de lo feo que es lo que voy a decir, yo creo que hay que hacer algo. Algo hay que hacer. Vamos a ver esto para que ustedes vean, porque yo creo como que cada vez que un sujeto de estos se monta a hacer esto en una motocicleta, debieran comprarle la caja de inmediato. Sí. En lo que se cae, cogerlo y meterlo en la caja. Que está vivo, no meterlo en la caja, para que no salga otra vez. Es feo, ¿verdad que sí? Pero es así. Que Dios me libre, que Dios nos libre de esta situación. Vamos a ver. Sí, pero hay más todavía, miren. Hay otros que andan en una motocicleta grandísima ahí, que dicen que sí, que la motocicleta estaba hablando mal del tipo. Eso hay que agarrarlo ahí mismo y meterlo en la caja. ¿Que está vivo? No, meterlo en la caja de una vez. Y la motocicleta, quémenla, qué sé yo, haga algo. Hacer algo, por Dios, porque no puede ser. Mírenlo ahí. ¿Que está vivo? No, meterlo en la caja de una vez. Claro. Mira a ver si hay otro ahí. Hay más. Al frente mío pasa algo así y yo sigo derechito, como que no aconteció nada. Sí, es una barbaridad. Holguín, ya, ofrézcome. Pero ahorita vamos a hablar entonces un poco del Intran. Hay uno de una motocicleta grandísima que anda por ahí, pero bueno, de eso lo vamos a ver más adelante.
Vamos a ver entonces Yolanda Francisco Holguín y después continuamos. ¿Qué te parece? Sí.